Bueno, Señor, te damos gracias por este nuevo tiempo y colocamos en tus manos este módulo número 2 del seminario Panorama Actual del Final de los Tiempos a la luz de la escatología bíblica. A los que no pudieron ver el módulo 1 y que está siendo grabado esta presentación, podemos informarles que va a estar grabado y va a ser distribuido gratuitamente en las redes. El módulo 1 que acabamos de terminar trataba el tema de la importancia de la escatología bíblica y allí se tocaron unos tópicos que eran un paralelo con otros misterios de la Biblia, mandamientos de escudriñar las Escrituras, que nadie los engañe, pasaremos tribulación y conocer las señales y los tiempos. Y hubo una sesión de preguntas y respuestas que ya se cumplió y en este momento damos inicio al módulo número 2, la gran tribulación, y aquí tocaremos los siguientes tópicos: tribulación genérica para los justos, tribulación genérica para los injustos, la gran tribulación versus la destrucción de Jerusalén, la abominación desoladora histórica y futura entre la profecía del Señor y la profecía de Daniel, tiempo de angustia de Jacob, referencias y duración de la gran tribulación, y procederemos a la sesión de preguntas y respuestas y allí terminaremos en la noche de hoy. Entonces, con ustedes, nuestro amado hermano Santiago Villanueva, estamos en tus manos. Muchas gracias, Santi. Bueno, gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de la tribulación. La tribulación en la Escritura se ha utilizado tanto para los justos como también para los injustos. Vamos a leer unas citas bíblicas de la tribulación, cómo habla la Escritura de la tribulación para los justos. Entonces empecemos con Proverbios 11:8 y las que están allí relacionadas, que creo que en la pantalla se están viendo. Sí. Ok. Proverbios 11:8 dice así: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Proverbios 12:13 dice así: el impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Segunda de Crónicas 15:4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Segunda de Crónicas 29. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Nehemías 9:27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Ese fue Nehemías 9:27. Vamos para Job 5, del 17 al 19. Dice así: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro propio auxilio en las tribulaciones. Salmo 78:32 al 35. Con todo pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Esa es la tribulación, es para los justos.
Ahora, Antes de eso vamos a hablar un comentario. gracias, perdón. Bueno, gracias. Entonces, ¿qué propósito tiene la tribulación para los justos? ¿Por qué Dios envía o permite la tribulación a los, entre comillas, justos? Aunque sabemos que no hay justo ni a uno, pero bueno, a los que por lo menos caminan con el Señor. Pues el ejemplo más clásico en el Antiguo Testamento fue Job, ¿verdad? Job ofrecía sacrificios todo el tiempo por sus hijos, por si pecaban, ofrecía sacrificios por sí mismo, casi que cada 8 días estaba haciéndolo, y Job no era una persona que fuera ni contemporánea de Abraham, ni contemporánea de Moisés, era una persona que en su momento Dios la validó como ser, nadie hay más perfecto en la tierra que mi siervo Job, o sea, no fue contemporáneo de ninguno de los otros, como Abraham, o como Isaac, o como Jacob, o como Moisés, no, fue en otra época de la historia, completamente diferente, ¿de acuerdo? Y sin embargo, él ofrecía sacrificios y era un devoto siervo del Señor, y Dios lo metió en una tribulación inigualable, que lo puso a zozobrar, ¿cierto? Lo puso a trinar, pero finalmente, cuando él se dio cuenta de que la justicia era de Dios y no de él, Dios le restauró y sobre todo lo llevó a una posición en la que el mismo Job reconoció que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Es algo maravilloso. Fíjense ustedes que Jesucristo, cuando se refirió a eso en el Sermón del Monte, dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, si Job podía dar testimonio de que estaba viendo al Señor, porque su corazón había llegado a un punto de limpieza que le permitía ver la gloria del Señor, ver al Señor, ver su justicia y su manifestación de frente, ¿correcto? Y sin embargo fue puesto en una tribulación. ¿Para qué? Pues para eso, para poder llegar a ese punto de ver a Dios, de tener un corazón limpio para ver al Señor, de no confiar en su propia justicia, sino en la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces, todos estos textos que hemos seleccionado, que son algunos, porque realmente hay muchísimas citas en la Escritura sobre la tribulación en la cual Dios ponía a su pueblo, han tenido siempre un propósito, y es ese. El propósito es perfeccionar a su pueblo. El propósito de la tribulación era cuando el pueblo se desviaba, el Señor le llamaba la atención a través de la tribulación. Hacía llamar su atención para que la gente volviera otra vez, para que se apartara de la idolatría, que era el pecado más común que había en Israel y es el pecado más común que hay hoy también, ¿verdad? Entonces el Señor ponía a su pueblo en tribulación, con un propósito, y lo hemos leído aquí. Siempre Él decía, cuando clamaban a Dios y se apartaban de su mal camino, Dios los sacaba de la tribulación. Cuando vemos en Proverbios que dice que el justo saldrá de la tribulación, en ninguna parte dice que el justo evitará la tribulación, ¿no? Eso no dice. No dice que el justo le sacará la tangente a la tribulación, no. Dice que va a estar ahí, pero que Dios lo va a librar. Dice que va a estar ahí, pero que Dios le va a ayudar. El Salmo dice, Dios es mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. O sea, no es que Dios me la va a quitar, no. Él va a ser mi auxilio en la tribulación. Él va a ser mi ayuda en la tribulación. Él me va a ayudar a pasar la tribulación y va a ser benigno, ¿cierto? La iglesia va a ser guardada, no evadida, ¿ok? De la tribulación. Ahora, eso es un principio bíblico que se puede ver acá, pero después vamos a ver con más claridad por qué se puede afirmar lo que estoy afirmando ahora. Por ahora es un principio bíblico. Dios tiene la tribulación, no solamente para el que se metía en idolatría, sino también para alguien como Job, que no estaba para nada en idolatría, pero Dios quería darle a él algo, un galardón muy grande, y es que lo pudiera ver de frente y no solamente de oídas. Y se lo dio a través de la tribulación. Entonces, el Señor ha utilizado la tribulación para su pueblo con un propósito. Con un propósito. El mismo apóstol Pablo dijo que tenía un aguijón en la carne y que le había rogado al Señor que se lo quitara, pero el Señor no se lo quiso quitar. Le dijo, bástate mi gracia, ¿cierto? Porque mi poder se perfecciona en esa debilidad tuya. ¿Y qué es lo que Dios quería con eso? Pues perfeccionarle. Perfeccionar, eso es lo que Dios quería con la tribulación. Ahora miremos cómo opera la tribulación en los impíos. Proverbios 15, versos 20 y 24 y 25.
Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. 24. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Job 27, 7 al 10, dice así: sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida. 9 y 10, se deleitará en el omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Proverbios 1, 24 al 29. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Isaías capítulo 5, 22, 23 y 29, 30. Dice así: hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y 29, 30. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Isaías 8, 21 y 22. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Romanos 2, 9 al 10. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Gracias, hermano Ramiro. Bueno, aquí vemos que la tribulación para los impíos no tiene esperanza, ¿verdad? No tiene ninguna esperanza. Ahí no hay que soy librado de la tribulación, no existe eso, no es librado de la tribulación. La tribulación para el impío llega y lo acaba, es su juicio, es su final. Dios no lo saca de allí. Ese es el destino de la tribulación para los impíos. Para el justo, por el contrario, la tribulación es para bendición. La tribulación es para traer al descarriado. La tribulación es para perfeccionar al que está haciendo lo bueno, para llevarlo a un lugar más alto en Dios, para enseñarle riquezas de su gloria, para conformarnos a la imagen de Cristo. Recordemos que ese es el propósito final que tenemos nosotros como cristianos, ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, aquí vemos unos principios bíblicos de para qué Dios históricamente ha usado la tribulación, tanto para el justo como por otro lado para el impío. Ahora vamos a aterrizar un poco qué es la gran tribulación. Ya nos vamos a empezar a meter en camisa de 11 varas, ¿ok? Entonces, hermano Ramiro, tenga la bondad y nos lee Mateo 24, del 9 al 22, que fue donde quedamos en la charla anterior. Llegamos hasta el versículo 8, que nos decía que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué sigue diciendo allí? Del 9 al 22. Dice así la palabra del Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán.
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok, bueno, pues vamos a analizar este texto. Recordemos que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo en los versículos que leímos en la charla anterior, en el contexto del tiempo del fin, y terminaba diciendo una señal inequívoca del fin, y es la predicación universal del Evangelio, del reino. Luego dice, por tanto, versículo 15, por tanto es como consecuencia de lo anteriormente dicho, ¿cierto? Entonces estamos hilando el contexto completo de ese pasaje. Por tanto, como consecuencia de eso, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego dice ahí, el que lee, entienda, ¿sí? Ese es digamos que una salvedad importante que está haciendo el Señor allí. El que lee, entienda. Entonces, otra vez entonces, fíjense ustedes, por tanto, entonces, todo se refiere al mismo periodo de tiempo. Está en ese mismo presente, digámoslo así, en ese mismo periodo de tiempo, porque de lo contrario utilizaría un adverbio que echa el tiempo para atrás o echa el tiempo para adelante, pero ahí está diciendo todo, entonces, por tanto, ¿ya? Cuando veamos ahora esto mismo descrito por otros autores, por otros evangelistas, vamos a ver los cambios que hay en el tiempo y en los adverbios que nos traslada de un momento a otro momento histórico y vuelve y nos regresa. Por eso es que es muy importante estudiar esto bien a la luz de las Escrituras. Por tanto, ese por tanto nos sitúa contextualmente la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en esos días, ¿verdad? En esa misma instancia de tiempo. Y da unas instrucciones. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás, ojo con las que estén encintas y las que críen en aquellos días, ¿correcto? Orad para que vuestro día no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, otra vez, fíjense en eso, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Ese ahora es el tiempo en que Jesús estaba hablando, ¿cierto? O sea, es el tiempo de ese encuentro con ellos en el Monte de los Olivos, antes de su crucifixión, ni la habrá. ¿Ok? Entonces, de solo ese pasaje de Mateo, podríamos contextualizar que tanto la abominación desoladora como la gran tribulación son contemporáneas de esa tribulación que el mismo Señor estuvo mencionando en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, etc. Porque todo el contexto de ese pasaje está hablando en el mismo instante de tiempo. ¿Ok? Sin embargo, eso podría no ser una prueba muy fehaciente para alguien. Bueno, ahorita vamos a comparar eso con otras escrituras. Pero lo que está diciendo ahí lo sitúa en el mismo contexto de tiempo, que va a haber una gran tribulación, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a parar ahí por ahora.
Entonces, ¿qué ocurre? Que está hablando de una abominación desoladora y que va a ocurrir a futuro. Entonces, si la abominación desoladora va a ocurrir después del instante en que Jesús le está hablando a sus discípulos, no podía haber ocurrido antes en el pasado, porque lo dice ahí después, que esa tribulación no la ha habido ni la habrá después, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una situación que ahorita la vamos a comparar, que tiene que ver con el libro de Daniel, en el cual se habla de la abominación desoladora, y esa abominación desoladora, en el texto de Daniel, que ahorita la vamos a revisar, pareciera que se hubiera cumplido con un famoso personaje que se llamó Antíoco IV Epífanes, ¿correcto? Que fue un reyecito, porque es un cuerno pequeño, un rey griego de la dinastía de los Seleucidas, ¿cierto? Que fue uno de los descendientes del trono de Alejandro Magno, uno de los 4 generales que heredaron, o más bien se repartieron el trono de Alejandro Magno cuando él murió sin herederos, y de esa dinastía de los Seleucidas vino Antíoco IV Epífanes, que profanó el templo de Israel y estuvo colocando cerdas en el altar del holocausto y le puso adentro una estatua de Júpiter. Hizo una profanación muy fuerte, y en ese contexto de Daniel se habla de la abominación desoladora, y entonces se le atribuye a Antíoco IV Epífanes, para algunos intérpretes bíblicos, el tema de la abominación desoladora. Pero entonces, ¿qué pasa? Si el Señor Jesucristo la está poniendo a futuro, entonces, ¿cómo es que se cumplió 200 años antes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo resolvemos ese tema? Para allá vamos, ¿cierto? Eso es precisamente parte de lo que queremos hacer en este estudio. Entonces, vamos a hacer un paréntesis ahí y vamos a hacer una comparación con el pasaje expresado en el Evangelio de Lucas. De tal manera, después volvemos a lo de Antíoco Epífanes y vamos a comparar y mirar qué es lo que se puede deducir de eso. ¿Ok? Entonces, leamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, de los versículos 12 al 24. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, y hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Bueno, este texto de Lucas es fascinante, y yo creo que después de que hagamos estas exposiciones, ustedes también se van a fascinar. El texto de Lucas empieza con la misma pregunta registrada por el Evangelio de Lucas. ¿Qué señales habrá de estas cosas cuando estén para suceder? Lucas empieza con lo mismo que registró Mateo. Gracias por la aclaración. O sea, que están atentos. Exactamente, eso me parece muy bueno. Diciendo lo mismo: mirad que nadie os engañe, vendrán falsos cristos,
van a venir guerras y rumores de guerras. Todo eso en los primeros versículos es exactamente lo mismo, hasta el versículo 11, que dice que habrá grandes terremotos, en diferentes lugares hambres y pestilencias, etcétera, y en el terror y grandes señales del cielo. Luego dice, pero antes, fíjense eso, en el Evangelio de Mateo no dice, pero antes. No se traslada atrás en el tiempo, sigue en ese futuro del tiempo del fin. En este registro hecho por el Evangelio de Lucas, dice, pero antes, se está devolviendo. ¿Hasta dónde se está devolviendo? Del contexto lo podemos deducir. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, van a ser llevados ante reyes, gobernadores, van a dar testimonio, que no se propongan decir que van a contestar, porque les va a ser dado por el Espíritu que tienen que contestar. Luego dice que aún sus padres y hermanos los van a traicionar, serán aborrecidos de todos por causa del nombre del Señor Jesucristo. Y luego dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Cuándo pasó eso? Año 70, bueno, año 67, y después finalmente en el 70 vino la destrucción, ¿cierto?, de Jerusalén. Cuando viereis a Jerusalén, entonces ese contexto está hablando del año 67. El Señor Jesucristo le estaba avisando a sus discípulos las persecuciones que iban a sufrir ellos, básicamente ellos, que iban a ser llevados a las sinagogas, ¿cierto? Porque recuerden que toda Antioquía, Asia Menor, etcétera, estaba llena de sinagogas de judíos, y en las sinagogas era donde ellos iban y predicaban, y en las sinagogas era donde los juzgaban los fariseos y todos los enemigos de la fe, inclusive. Y después de sinagogas también iban a ser llevados ante reyes y gobernadores, que era el otro paso, ¿cierto? Primero los mismos judíos los acusaban en sus sinagogas, y después, como hicieron con Pablo, se lo mandaron a César, ¿correcto? Entonces, esto está hablando de lo que le iba a pasar a los discípulos del Señor Jesucristo en los años siguientes. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, y les dijo, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Fíjense ustedes que Lucas es el único evangelista que habla en forma explícita de la destrucción de Jerusalén. Lucas no está hablando allí de la palabra tribulación. Ustedes no encuentran esa palabra en ese texto del Evangelio de Lucas. Tampoco encuentran la palabra abominación desoladora, sino que se dice retribución, ¿ya? Lucas no dice tribulación, dice porque serán días de retribución. ¿A qué se refiere esa retribución? Esa retribución se refiere a que el Señor Jesucristo les había profetizado. Eso se puede ver, aunque no está aquí en la lista de textos, en Mateo 23, los últimos 2 versículos del Evangelio de Mateo capítulo 23, 38 y 39. Inclusive podemos leer desde del 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Qué texto tan fuerte, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que cuando Pilatos le lanzó la imprecación al pueblo, que decía crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y Pilatos les dijo, pero es que yo no hallo en él ningún delito. ¿Qué dijeron ellos? Su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos. Eso, se echaron la maldición encima, porque aquí el Señor les está diciendo,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, todo eso vendrá sobre ustedes y se va a cumplir en esta generación. Esa generación fue la distancia que hubo entre el año 30 y el año 40, el año 70, lo cual nos da 40 años. Esa misma generación vio la destrucción de Jerusalén. Se cumplió esa profecía del Señor Jesucristo. Y dijo, vuestra casa va a ser dejada desierta. Ahí se cumplió esa profecía. Entonces, aquí el Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, está siendo registrada la destrucción de Jerusalén como retribución anunciada por el mismo Señor cuando ellos mismos echaron la sangre del Señor encima y no le reconocieron como el Mesías. Entonces allí está la paga, la retribución, es ira. Ahí no hay tribulación, ahí es ira. Versículo 23 de Lucas 21 dice, al final, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Entonces ahí se estaba cumpliendo, era una sentencia de ira sobre Jerusalén. Sobre Jerusalén, ¿ok? No una tribulación. Lógicamente, pues los cristianos que vivieron en Jerusalén, los que hicieron caso a las palabras del Señor, que les dijo que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces huyeran y se fueran de ahí, porque al principio, recuerden ustedes que Tito rodeó la ciudad, pero no atacó porque tuvo que resolver otro problema militar por otro lado, y después a los 3 o 4 años fue que vino el golpe final y pasaron a filo de espada, se dice que a 1 millón de personas. Destruyeron el templo, destruyeron todo, y los judíos fueron dispersos, como lo dice la Escritura. Jerusalén será rodeada por los gentiles, serán llevados cautivos a todas las naciones, y esto hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, el pueblo de Israel quedó disperso en las naciones y nunca más se volvió a juntar, sino hasta 1948, ¿verdad? Pero el resto mantuvo disperso por las naciones, porque primero Roma ocupó ese territorio, lo sacó de ahí, después cuando cayó el imperio romano de Oriente, entonces lo cogieron los turcos, ¿o cierto?, o los persas, y duraron ahí una cantidad de tiempo. Después vinieron en 1928 los ingleses, repartieron la tierra, hicieron de todo, hasta que finalmente en 1948, a consecuencia del holocausto nazi, ¿cierto?, como, digámoslo así, como para compadecerse con el pueblo judío, decidieron volver otra vez a crear el Estado de Israel. Entonces, esa profecía se refiere a eso, y se refirió a la destrucción de Jerusalén. Entonces ustedes dirán, pero un momentico, es que aquí está casi que repitiendo lo mismo que dice Mateo en cuanto a que los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Y resulta que si uno lee Mateo, es lo mismo, ¿cierto? Está diciendo unas instrucciones muy parecidas, por no decir que iguales. Entonces, ¿cómo así que lo de Mateo es para otra época y lo de Lucas sí era para Jerusalén, y están coincidiendo las frases o están coincidiendo las palabras? ¿Cierto? Que es una pregunta absolutamente lógica de hacerse. Bueno, hay una cosa muy curiosa, ¿cierto? Y es que en el Evangelio de Lucas, el capítulo 21 no fue el único donde se registró información del Señor Jesús con respecto a tiempos del fin, en este caso con respecto a la toma de Jerusalén, sino que, por ejemplo, también en el capítulo 17, eso no está aquí, pues voy a dar un adelantico, pero, no, sí está aquí. Sí, aquí está. Lucas 17, del 24 al 33, hermano. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos.
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿A qué se está refiriendo ese pasaje? A la venida del Señor o a la venida del Hijo del Hombre, ¿correcto? Todo el tiempo se está refiriendo a eso. Y fíjese qué curioso. Habla de los días de Noé, habla de los días de Lot, muestra que va a venir algo súbito, una destrucción súbita, repentina, ¿cierto? Y luego dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y luego dice, en aquel día, fíjense, ¿cuál día? El día en que se manifieste el Hijo del Hombre, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. ¿Se les parece algo eso? Pero no es que era en la destrucción de Jerusalén. Es que se repite. ¿Por qué no? No se puede repetir. ¿El Señor no puede repetir las cosas? De hecho, el Señor repite las cosas. El solo hecho de la ley y la gracia es un ejemplo de eso. Primero hizo los modelos terrenales, el tabernáculo, empecemos por ahí, las fiestas solemnes, las ceremonias, el holocausto, todos los servicios en el templo, para después hacer el cumplimiento perfecto en la persona de Cristo, de todo lo que estaba allí. Sí, el Señor dice en Lucas 21 que en la toma de Jerusalén iba a pasar eso. Pero sucede que aquí dice que cuando el Hijo del Hombre se manifieste, también va a pasar lo mismo. Entonces se dan cuenta cómo la Escritura sí nos da la clave para eso. O sea, no existe la contradicción. Pero tampoco podemos achacar el registro de Mateo a la toma de Jerusalén. Porque el mismo Lucas se encarga de explicarnos que así como en la toma de Jerusalén hubo ese tipo de señales y ese tipo de situaciones, cuando el Hijo del Hombre se manifieste, también va a haber ese tipo de señales y ese tipo de situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos arregla el problema que hay de que unos interpretan a Mateo como la toma de Jerusalén y entonces dicen que eso ya todo se cumplió. Entonces, la abominación desoladora tendría que haberse cumplido en la época de Jerusalén. Alguien puede decir, pero un momentico, es que en la época de la toma de Jerusalén también hubo profanación del templo y también hubo intentos de Calígula de meter ahí una estatua incluso de él mismo, porque ya se había endiosado y se creía Dios, ¿cierto? Sí, claro, eso es verdad. Y ha habido históricamente muchos ejemplos de personas que se han hecho dioses. Una de ellas, Nabucodonosor, por ejemplo. Y cada vez que ha habido un poderoso en la tierra con suficiente poder, se hace Dios. Hoy en día pasa igual. ¿Sí? Eso se ha repetido en la historia. Pero entonces fijémonos que esta diferencia que estamos viendo aquí ya no está refiriéndose al mismo espacio cronológico de tiempo, sino a otro espacio, pero con situaciones muy parecidas, por no decir que iguales. Entonces, quedaría claro que la toma de Jerusalén fue registrada exclusivamente por Lucas, el cual no habla ni de abominación desoladora, ni tampoco habla de tribulación, sino que habla de retribución y de ira. Mientras que el tiempo del fin, la tribulación del fin, es registrada por Mateo y también por Marcos en el contexto de una gran tribulación y hablando de la abominación desoladora. Yo creo que eso nos puede aclarar el asunto, ¿correcto? Bueno, entonces ahí vamos develando cosas o develando misterios que fíjense ustedes que por las Escrituras tenemos la oportunidad de poderlos. Aquí no estamos interpretando, aquí estamos leyendo lo que dice la Escritura, simplemente estamos encontrando que escudriñando la Escritura se resuelve un conflicto que ha habido por mucho tiempo al respecto de eso de la toma de Jerusalén. ¿Ok? Miremos, por ejemplo, vámonos metiendo en el tema de la famosa abominación desoladora. Entonces, leamos, por ejemplo, en el libro de Daniel,
capítulo 7, del 21 al 27. 21 del capítulo 7 dice así: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Miremos esto. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Si el cuerno pequeño del cual está hablando aquí fuera Antíoco IV Epífanes, hubiera habido que presenciar que el reino inmediatamente después de eso fue dado a los santos del Altísimo, ¿de acuerdo? Y eso no pasó, porque dice que veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Bueno, sí, Antíoco Epífanes hizo guerra contra el pueblo de Israel y los venció. De hecho, los venció de tal manera que profanó el templo, puso ahí un sacrificio abominable, y ahí duró como 6 años en ese asunto, hasta que vino la rebelión esta, los macabeos, bueno, todo lo que ustedes ya conocen que pasó. Pero ¿qué ocurre? Dice, hasta que vino el anciano de días. Eso no pasó en la época de Antíoco IV Epífanes. Entonces, y llegó el tiempo de darle a los santos el reino. Entonces, ¿de qué tiempo está hablando allí Daniel? Pues del último tiempo. Entonces, ¿qué viene previo a que los santos reciban el reino? Una tribulación fuertísima sobre ellos, porque los van a matar. Dice que los vencía, ¿correcto? Y luego, obviamente, vuelve y lo repite en una forma más descriptiva en el versículo 25, que dice que y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Será que hay algún parecido con lo que está pasando ahora? ¿No nos están cambiando las leyes? De una manera brutal, ¿verdad? Y luego dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, ¿quiénes? Los santos del Altísimo, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Los tiempos, ahora vamos a ver una cita que tiene que ver con los tiempos, se refieren a años. Ahora vamos a ver por qué. Pero se sentará el juez. O sea, esa tribulación sobre los santos tiene un límite, está limitada en el tiempo, a tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio. Y después de eso va a ser dado el reino a los santos del Altísimo. Ahí lo dice, ¿correcto? Cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Va a instaurar el Señor Jesucristo su reino eterno. Pero antes de eso, ¿qué viene? Viene una tribulación muy fuerte para los santos del Altísimo. Ahí está claro. Y van a estar presentes en eso. No van a estar ausentes. Ahí están presentes. ¿Me siguen? Bueno, entonces, esa es una prueba de que el cuerno pequeño final, el que el Señor está haciendo referencia en el libro de Daniel, no es Antíoco IV Epífanes. Aunque Antíoco IV Epífanes fue un tipo del cuerno pequeño, ¿cierto? Y efectivamente era un rey pequeño, Seleucida,
pero se engrandeció, ahora vamos a leer otros textos, y se metió al pacto santo, se metió a Jerusalén, profanó el templo, hizo cuanto quiso, todo eso se cumplió, eso es cierto, pero vuelve y juega. ¿Es que el Señor no puede hacer las cosas dos veces? O sea, ¿no puede mostrar algo como tipo y sombra de lo que ha de venir? Más bien, digámoslo al revés, ¿no ha hecho siempre eso el Señor? ¿No siempre ha mostrado una cosa para luego decir así mismo va a ser la otra? ¿Ya? El Señor siempre ha actuado así, es un principio bíblico. Muestra una cosa para establecer la otra. Primero se gastó 2000 años, desde Abraham hasta Jesús, mostrando cómo tenía que ser un templo, un tabernáculo, unos oficios, unos holocaustos, unas leyes, y después vino Jesús y estableció su pacto nuevo, su nuevo pacto, y el libro de Hebreos nos dice la clave. No eran esas cosas la esencia misma de las cosas, sino eran sombra de lo que había de venir, para que ahora sí venga lo que es perpetuo, ahora sí viene lo que es definitivo. El Señor siempre lo ha hecho así. Entonces, ¿por qué nos ponemos a pelear que si la cena de Antíoco IV Epífanes es o no es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? No, es un tipo y sombra de la verdadera abominación que tiene que venir, ¿correcto? Porque los demás textos bíblicos, recordemos que la suma de la Escritura es la verdad, nos muestran que esa abominación desoladora está en el contexto de la gran tribulación y esa asimismo está en el contexto del tiempo del fin. O sea, el cumplimiento final de esa profecía se tiene que dar en el tiempo del fin. Así la profecía se haya cumplido en tipo y sombra en el Señor Antíoco IV Epífanes en la época de los siglo II antes de Cristo. Miremos, para mirar el tema de los años, Daniel 4 del 31 al 32. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ok, 7 tiempos. 7 años duró Nabucodonosor sumido en esa locura, hasta que fue restaurado su reino, cuando él finalmente reconoció que el poder y el reino y todo le pertenecían a Dios, y que él hacía lo que quería en la tierra, y que los hombres simplemente somos como nada, como gusanos frente a sus ojos. Eso fueron 7 tiempos, 7 años. Entonces, en el mismo libro de Daniel, donde habla de que a Nabucodonosor le pasaron 7 tiempos, aquí está hablando de tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, por eso se puede equiparar eso a los años, ¿correcto? Bueno, miremos, por ejemplo, el tema del famoso Antíoco IV Epífanes. Entonces, leamos el libro de Daniel, capítulo 8, del 9 al 14. Dice así la palabra. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok. Entonces, seguimos metiéndonos en el tema escabroso. Cuando empezamos a leer del versículo 9, para no hacer demasiado larga la lectura, pero los primeros versículos están hablando de una visión que tuvo Daniel en Susa, en el imperio persa, junto a un río,
y donde le fue mostrado el famoso carnero y el macho cabrío. El carnero de 2 cuernos y el macho cabrío de 1 cuerno. El carnero de 2 cuernos era el imperio medo-persa, ¿cierto? Donde un cuerno creció más que el otro. El imperio persa fue más poderoso que el medio. Y luego el carnero de un solo cuerno, que era el imperio griego, y cuyo cuerno era el Alejandro Magno, el primer rey, como lo dice más adelante el ángel en la visión que se la está interpretando a Daniel. Sin embargo, después de que ese cuerno fue quebrado, salieron 4, que son los 4 generales de Alejandro Magno, que eran Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿cierto? Que se establecieron en Macedonia, en Asia Menor, en Siria y en Egipto, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿Cómo les parece esa belleza? Sí, de acuerdo. Antíoco Epífanes salió del reino seleucida, ¿cierto? Era de los seleucos y era un rey pequeño, era un cuerno pequeño. Dice allí que creció mucho al sur, hasta Egipto, al oriente y a la tierra gloriosa, hacia Jerusalén. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, bueno, echó por tierra todo. Luego dice que por él fue quitado el continuo sacrificio que en esa época se ofrecía, era el sacrificio de la mañana, el sacrificio de la tarde, lo hizo quitar y en su defecto puso un sacrificio abominable, que era sacrificar cerdos en el altar del holocausto. ¿Se acuerdan que los cerdos son animales inmundos en el Antiguo Testamento? Y dice, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso, y luego dice allí que hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora. Entonces aquí ya empieza a hablar de la famosa abominación o prevaricación asoladora. Y le dicen que hasta 2300 tardes y mañanas y que luego el santuario sería purificado. Ok, entonces, históricamente hablando, es verdad que Antíoco IV Epífanes profanó el templo, quitó el sacrificio, puso cerdos, abominó, profanó y todo eso, y asoladora porque sometió al pueblo de Israel a la brava, hizo todas esas cosas a la fuerza sobre el pueblo judío, y que eso duró 2300 días. Sí, históricamente es verdad. Eso es cierto. De hecho, eso valida el libro de Daniel como libro auténtico, ¿verdad? Sin embargo, acá hay una cosa muy curiosa. Versículo 15 al 17, hermano Ramiro. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Cómo les parece eso? La visión es para el tiempo del fin. Pero leamos un poquito más. Leamos del versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Ok. Entonces, ahí le está dando el ángel una excepción, ¿cierto? Le dice, la visión es para el tiempo del fin. Luego le sigue otra vez enfatizando. He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Mucho énfasis en eso, ¿verdad? Como para pasarlo por alto. Luego le dice, en cuanto al carnero que viste. Entonces, eso es una excepción de lo que está diciendo
que es para el tiempo del fin, ¿sí? En cuanto al carnero que viste, son los reyes de Media y Persia, el cuerno, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande es el rey primero, y luego se van a levantar otros 4. Le estaba diciendo, eso es los reyes de Media, Persia, Grecia, ¿ok? Pero la visión es para el tiempo del fin. Entonces, si la visión es para el tiempo del fin, la gran pregunta es, entonces, ¿qué de eso es para el tiempo del fin? Si todo ya se cumplió, entonces, ¿qué dejó reservado para el tiempo del fin? ¿No se han hecho ustedes esa pregunta? Porque si todo es histórico, entonces, ¿qué es futuro? Sigue diciendo, Ramiro, léete otra vez del 23 al 26, por ejemplo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Sí, hasta ahí. El otro ya que Daniel quedó quebrantado en la visión y bueno, etc. Y termina el capítulo, y termina el relato de la visión. Entonces, si uno lee historia, pues puede encontrar que eso también lo hizo el señor Antíoco IV Epífanes, ¿cierto? También hizo todo eso, se fortaleció, etcétera, fue muy sagaz, sobornó a unos judíos para meterse al templo, hizo una cantidad de cosas, ¿de acuerdo? Se levantó contra el Señor, sí, contra el príncipe de los príncipes, profanó, pero dice que fue quebrantado, aunque no por mano humana, efectivamente murió de una enfermedad, no murió en guerra, ¿de acuerdo? Todo eso se cumplió, pero entonces se nos acabó el capítulo, ¿y dónde quedó el tiempo del fin? ¿Cómo resolvemos ese asunto? Pues la única explicación que puede haber para eso es que, con excepción de los reyes de Media, de Persia y de Grecia, que el ángel le dijo, pero en cuanto al carnero pasa esto, esto y esto, todo lo que tenga que ver con esa abominación, con ese cuerno pequeño y todo lo que hizo, se va a repetir en el tiempo del fin de la historia, ¿o no? Vuelve y juega. No. Los príncipes de Media y de Persia y de Grecia, el ángel le está diciendo, en cuanto a estas cosas, son los príncipes de Persia. O sea, en la época de Daniel todavía no había pasado todo eso, porque aún faltaban 3 reyes más en Persia, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurría? Pues faltaba que vinieran esos 3 reyes, luego que el imperio medo-persa fuera embestido por el macho cabrío, que era el imperio griego, faltaba el levantamiento del cuerno grande, prominente, que era Alejandro Magno, y faltaba que ese cuerno fuera quebrado, que murió Alejandro Magno, y se sucedieran 4 cuernos en su lugar, que fueron sus 4 generales. Eso todavía no había pasado, pero ese no era el tiempo del fin, tampoco. O sea, el tiempo del fin no fue en el siglo II antes de Cristo, que fue cuando pasó todo eso. ¿De acuerdo? Entonces la gran pregunta es, si la visión es para el tiempo del fin, y lo dice como 3 veces, porque es un énfasis grande en eso, entonces de todo eso, ¿qué va para el tiempo del fin? Pues si nos volvemos a Daniel 7, el cuerno pequeño está en el contexto previo a la venida del Señor, al reino eterno que va a ser dado a los santos. Entonces, toda esa escena del cuerno pequeño se tiene que volver a dar espiritualmente. No necesariamente en forma literal, pero tiene que volverse a dar. Ese es el famoso emblema, digámoslo así, o esa es la sopa de letras que hay en el capítulo 8 de Daniel. ¿Sí? Y es que efectivamente está relatando un tema que fue histórico, pero hace mucho énfasis en que la visión es para el tiempo del fin. Y si cuando lo relacionamos con el capítulo 7, encontramos que el cuerno pequeño y todo lo que hace el cuerno pequeño es para el tiempo del fin. Entonces, ¿qué pasa? Que la abominación desoladora que hizo el señor Antíoco IV Epífanes es un tipo y sombra de la abominación desoladora que se tiene que vivir en el tiempo del fin. El templo, en el tiempo
de Antíoco Epífanes era el templo reconstruido con las uñas por Esdras, Nehemías y los que con ellos volvieron de Babilonia, ¿cierto? El templo en la venida del Señor o en la época del tiempo del fin es la iglesia del Señor. ¿Ok? Ese es, porque Pablo lo dice, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu? Esa es la iglesia. Entonces, va a haber una abominación desoladora en la iglesia. ¡Ey, el problema! Y eso es grave, porque por eso dice el Señor Jesucristo, cuando en Mateo 24 leíamos, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ahora sí cuadra, ¿cierto? ¿Está hablando a futuro? ¿Cuál es el lugar santo? La iglesia, el templo. Y luego dice, el que lee entienda. Bueno, nos tocó leer bastante para descifrar un poco el menjurje, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere, que escudriñemos la Escritura, porque si no la escudriñamos nunca vamos a resolver el rompecabezas. Eso es un puzzle, digamos, de alto rango, en esos maquinitas que hacen juego y a usted lo van rankeando, ¿cierto? Es un puzzle de mayor rango, pero fíjese que no es demasiado difícil. Es cuestión de leer la Escritura y creerle a la Escritura y decir, si esto dice que es para el tiempo del fin, te lo voy a creer. Y entonces se empieza a desvelar el misterio. El que lee entienda. O sea, va a haber una abominación desoladora en el templo del Señor, que es la iglesia, y entonces ahí toca huir. Huir de ahí. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, entonces huyan, salgan. ¿Correcto? La iglesia va a ser o está siendo presa de una abominación desoladora. Está siendo permeada de muchas formas, está siendo atacada en su doctrina y en su esencia básica, está siendo infiltrada por todas las huestes espirituales de maldad que hay en las regiones celestes. Entonces la iglesia tiene que ser consciente de eso, y cuando eso se apodere de la iglesia, los verdaderos hijos de Dios tienen que salir de ahí. Porque esa iglesia se va a terminar volviendo Babilonia, la vid falsa, sobre la cual va a haber la ira de Dios, lo mismo que en Jerusalén, y va a haber del vino del furor de su fornicación. Eso es el asunto que se genera, y por eso es que el Señor Jesucristo está exhortando a sus discípulos que cuando vean eso, huyan de ahí. O sea, fuera con esas doctrinas permeantes que van a torcer la sana doctrina, salgan de ahí. No más con eso, porque si no, ustedes van a caer en Babilonia, nada menos que Babilonia. ¿Correcto? Entonces, ¿será que alcanzó o no alcanzó? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos a ver. Espero que no haya muchas preguntas, y si hay preguntas, pues si no alcanzamos hoy las solucionamos mañana. Daniel 9:27. El famosísimo. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando de la famosa semana 70 de Daniel. Ese versículo está después del 26, que decía que un príncipe que ha de venir, que era Roma, destruyera la ciudad y el santuario. Pasó en el año 70, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bueno, pausa en el tiempo, luego empieza la semana 70. Y por otra semana, ¿quién confirmará el pacto con muchos? ¿Quién? ¿De quién está hablando ahí? De lo que decía el versículo anterior, del sujeto tácito del versículo anterior, o sea, del príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir es Roma, ¿correcto? Recordemos que la cuarta bestia de Daniel, en la visión de Daniel, es Roma. Y si ustedes se dan cuenta, de esa cuarta bestia salen los famosos 10 cuernos. Y luego, esos cuernos, sale el cuerno pequeño, luego viene la persecución contra los santos y luego viene el establecimiento del reino de Dios. Entonces diríamos, la cuarta bestia, que es Roma, va a llegar hasta el fin.
Uno dice, pero un momentico, pero es que el Imperio Romano se acabó, se dividió en dos, luego el de Oriente, luego el de Occidente, finalmente les quitaron esa vaina. ¿Cómo así que el Imperio Romano llega hasta el fin? Bueno, sí llega hasta el fin, porque el Imperio Romano después se materializó en el papado, luego se materializó en las familias nobles venecianas, luego se materializó en las dinastías Rothschild, y adivinen qué, eso todo está vigente. O sea, ese Imperio Romano no ha pasado de moda, esa bestia está presente. Está presente. O si no, la Biblia diría mentiras, ¿sí? Si la cuarta bestia va a durar hasta el fin, entonces ¿cómo es que dura hasta el fin? Bueno, sí dura hasta el fin. No es motivo de esta charla porque se nos vería mucho tiempo, pero sí llega hasta el fin. Entonces, ¿qué ocurre? Por otra semana, ¿quién? Ese príncipe, que viene ¿de dónde? De la misma bestia, de Roma, confirmará el pacto con muchos. Puede que no con todos, pero sí con muchos. ¿A ustedes no les parece que están haciendo como muchos pactos últimamente? Inclusive la semana entrante van a votar en la OMS, creo, un pacto, un convenio internacional para que en materias pandémicas todas las naciones entreguen su soberanía constitucional a lo que diga la OMS. ¿No les parece extremadamente peligroso? Con carácter vinculante. ¿Les parece que se nos está formando ante nuestros propios ojos una cosa terrible? Bueno, paro ahí porque si no, no acabo hoy. Entonces, formará un pacto con muchos. Luego dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso tiene que pasar así. ¿Eso no se les parece a lo de que hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda? Entonces, ¿de cuál sacrificio y de cuál ofrenda está hablando allí? Pues aquí ya no está hablando del sacrificio de la mañana y de la tarde, de los machos cabríos, de los becerros, ni está hablando de la ofrenda del templo, está hablando de lo que se practica en la iglesia, que son los sacrificios de alabanza, que son los que se ofrecen realmente en la iglesia, ¿cierto? Y la ofrenda al Señor, la ofrenda grata al Señor. Eso lo va a intentar hacer cesar a la mitad de la semana, ¿correcto? Después, con la muchedumbre de las abominaciones, después vamos a hablar mucho de esas abominaciones. Ya están llegando muchas abominaciones, muchísimas. Con la muchedumbre de esas abominaciones, pues se va a posicionar ese desolador. Dice, vendrá el desolador, que es lo que llamamos el gobierno final anticristiano, ya sea representado por un hombre, pero básicamente es todo un sistema sobre la tierra. Y luego dice, hasta que venga la consumación. ¿Cuál es la consumación? Recordemos que el ángel de Apocalipsis 10, no la voy a leer ahorita porque si no, no acabo hoy, dice que juró por el que vive para siempre, que cuando el séptimo ángel empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Esa es la consumación, ¿ya? Se consumará como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahí estamos relacionando Apocalipsis y Daniel, ¿ok? Entonces, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Ese es el orden en que tienen que pasar las cosas. Todo empieza con un pacto. A la mitad de la semana, 3 años y medio, empieza una persecución. Y luego, ¿eso va a durar hasta cuándo? Hasta que venga la consumación, o sea, hasta la venida del Hijo del Hombre, hasta la séptima trompeta. Eso lo vamos a ver mañana, Dios mediante, con el favor del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí sí nos cuaja ya esto, ¿verdad? Ya encaja en la Escritura este texto de Daniel con lo que estamos diciendo, ¿correcto? Bueno, Daniel 11, 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Daniel 11, 36, hasta el final del capítulo. Hasta el final del capítulo, por lo menos. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá.
mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, ok. El 31, que al fin no lo leímos, decía, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Nuevamente, ¿eso lo hizo Antíoco Epífanes? Sí lo hizo. ¿De acuerdo? Pero aquí, si lo ligamos con lo que dice el versículo 36, que dice que hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Entonces la consumación de la ira ya nos habla de otra cosa, ¿verdad? Porque definitivamente la consumación de la ira no se hizo en el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Es un tipo de lo que tiene que venir, ¿correcto? Pero no es el cumplimiento final. ¿Cómo sabemos que esto también es del tiempo del fin? Porque el capítulo 12 comienza diciendo, hilando con lo que acaba de leer el hermano Ramiro, en aquel tiempo, o sea, en el tiempo del cual está hablando ahí, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Gran tribulación, ¿verdad? Es el mismo, gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, si nosotros vemos, en Apocalipsis 12, no lo voy a pedirle al hermano Ramiro que lo lea porque de pronto nos demora mucho. En Apocalipsis 12 nos habla de que había una gran guerra en el cielo y peleaban Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, pero que ya no se halló más lugar para ellos en el cielo y fue lanzado el gran dragón con todos sus ángeles del cielo a la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis 12, refiriéndose a Miguel. Entonces, la referencia bíblica que acá se hace aquí a Miguel es la que se está haciendo en Apocalipsis 12. Se levantará Miguel, hará esa guerra contra el diablo y sus ángeles y los va a echar del cielo. Entonces, en aquel tiempo, ¿cuál tiempo se levantará Miguel? Pues es el tiempo del fin. Y además aún cuando decimos que será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo, pues esa es la gran tribulación. Entonces, todo esto que está diciendo aquí se enmarca en el contexto del tiempo cronológico de la gran tribulación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, todo esto que está pasando en el capítulo 11 de Daniel con el Señor cuerno pequeño, como que pondrá la abominación desoladora y que quitará el continuo sacrificio, pues sí se pudo haber cumplido naturalmente a través de este rey Antíoco Epífanes IV, pero se tiene que cumplir espiritualmente en el reinado universal del anticristo. ¿Por qué? Pues porque allí la cronología nos permite enmarcarnos a dónde está eso. ¿Correcto? Bueno, rápidamente, ¿qué más nos puede ser importante mirar acá? Estamos pasados de tiempo. Bueno, ahí están otras citas, por si las quieren revisar, pero básicamente lo que estamos mostrando en este segundo módulo es que si hay una gran tribulación, que la iglesia va a pasar por la tribulación, que está validado por todas las escrituras, que no es lo mismo la toma de Jerusalén que la gran tribulación, y que el continuo sacrificio y la abominación desoladora se cumplieron parcialmente en la época del menos 167 a.C., pero se tiene que cumplir totalmente
en la época del reino del anticristo, previo a la venida del Señor. Obviamente es un tema muy extenso, superamos pues lo que estaba presupuestado para la exposición, pero ha sido muy importante y invitarlos a que profundicen, a que vayan a los textos que hemos expuesto se han expuesto en esta charla de este módulo 2. Yo creo que ha sido muy generosos ustedes. Este es un tema excesivamente importante. No estamos acostumbrados a profundizar en este tema en la Iglesia del Señor. Por eso les agradecemos su tiempo, su disposición, y creemos que vamos cumpliendo con el cometido que Dios nos puso de poder presentar esta cronología, esta estructura escatológica de la palabra del Señor. A Santiago, a Zulma, nuestra hermana, el pastor Miguel Mota, a todos los que han colaborado para esta grabación, y a todos ustedes, amados hermanos, amadas hermanas, muchísimas gracias por su asistencia y esperamos que mañana podamos contar y continuar. Y si consideran de que está un poco extenso y denso, nos lo hagan saber también para su comprensión de toda esta cantidad de escritura tan importante. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde, las lleve bien a sus casas y tengan un maravilloso descanso esta noche. Muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias, Ramiro.